Buenos días, chicos, vamos a hacer un poco la realimentación de las últimas guías que hemos visto. Hablamos de elementos químicos, hablamos del número atómico, hablamos del número másico, hablamos de la masa atómica. ¿Qué es un elemento químico? Un elemento químico es una estructura formada por átomos que tienen la misma configuración. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la misma cantidad de protones. Recordemos que un átomo está formado por protones y neutrones en su núcleo y alrededor de estos encontramos unas estructuras con cargas eléctricas negativas que son los electrones. Ahora bien, cuando un átomo está en estado neutro, un átomo de un elemento químico está en estado neutro, debemos entender que esa neutralidad se debe a que no está formando compuestos químicos. Compuestos químicos como la molécula del agua, como la molécula del gas carbónico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Ahora bien, si él no está formando compuestos químicos, se dice que está neutro. ¿Y qué quiere decir que esté neutro? Que tenga la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, ¿correcto? La cantidad de protones que tienen los átomos de un elemento químico corresponde a su número atómico. Y en la tabla periódica, ¿cierto?, que nos presenta los elementos químicos, normalmente en la parte de arriba, en la parte superior izquierda o derecha, aparece un número que aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ese número es el número atómico, es como el código de cada elemento. Ahora bien, ese número atómico está indicando la cantidad de protones. Yo tomé como ejemplo al primer elemento de la tabla periódica, que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene como número atómico 1. ¿Eso qué quiere decir? Que en su núcleo solamente va a tener un protón y girando alrededor de él un electrón. Y este número no puede cambiar si el elemento está en estado neutro. Ahora bien, el otro dato que nos suministra la tabla periódica, además de los muchos datos que nos suministra, es la masa atómica. Por concepto sabemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Si hablamos de la masa atómica, pues va a ser la cantidad de materia que tienen los átomos de un elemento químico, ¿cierto? Decimos entonces que, ¿cómo se determina la masa atómica? La masa atómica de un elemento químico se determina dependiendo de la cantidad de isótopos que tenga ese elemento químico. ¿Y qué es un isótopo? Entonces me voy a pasar acá. Los isótopos son átomos de un elemento que tienen el mismo número de protones y electrones, pero que no tienen el mismo número de neutrones. Entonces, normalmente los elementos químicos, ¿cierto?, forman isótopos. Esos isótopos se forman porque en su núcleo se presentan diferente cantidad de neutrones. Aquí va el ejemplo que tenían ustedes en la guía. El hidrógeno dice que tiene 3 isótopos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 3 átomos que tienen diferente número de neutrones. En el núcleo encontramos, miren, los de color azul, protón. Protón y protón. No cambia el número. Y alrededor, en la corteza, encontramos los de colorcito rojo, que son los electrones. También es el mismo número en los átomos de ese elemento. ¿Qué es lo que cambia? Que en el primer átomo, no hay neutrones. En el segundo hay un neutrón y en el tercero hay 2 neutrones. Reciben el nombre de protio, deuterio y tritio, ¿sí? Estos vendrían siendo los isótopos para el hidrógeno. ¿Por qué isótopos? Nuevamente, porque varía su número de ¿qué? De neutrones. Ahora bien, cuando un elemento tiene átomos en los que se varía el número de neutrones, se dice que son isótopos. ¿Correcto eso? Y la masa atómica de un elemento químico depende de la masa de sus átomos. Recuerden ustedes que en el núcleo tenemos protones y tenemos neutrones. Ellos no pueden salir del núcleo. Los que sí pueden de pronto salir para formar compuestos vendrían siendo los electrones. Y son muy ligeros, tienen poca masa los electrones. Por lo tanto, la mayor masa se encuentra represada ¿en dónde? En el núcleo. Es decir, que los protones y los neutrones van a ser casi que los responsables de la masa atómica de un elemento químico. Cuando determinamos los promedios de estos isótopos, determinamos la masa atómica promedia del elemento. Esto ya se ha hecho y es un valor que está predeterminado en la tabla periódica. Por ejemplo, para el hidrógeno es de 1.00794
Y los podemos expresar en gramos o lo podemos expresar en unidades de masa atómica. Y se colocan sus iniciales en minúscula, ¿cierto? Ahora bien, el otro concepto que teníamos en nuestra guía es el número másico. El número másico está relacionado con el isótopo, ya que corresponde a la suma de los protones y los neutrones, es decir, lo que hay en el núcleo. Entonces, el número másico se representa con una letra A mayúscula. No lo vaya a confundir. El número atómico se representa con la Z y el número másico con la letra A mayúscula. Y corresponde a la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo de los átomos de un elemento químico. Se determina por esta fórmula. A, que es el número másico, es igual a P con un más arriba como exponente que simboliza los protones, más N que me está simbolizando los neutrones. Vamos a ver algunos ejercicios de los que colocamos en la guía y les propongo otros para hacer en clase.